Estoy en Bernal, pueblo conocido por su famosa peña, que es el tercer monolito más grande del mundo, su variada y deliciosa gastronomía y además productos tejidos en telares de más de 100 años de antigüedad. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. A poco más de 3 horas de la Ciudad de México se encuentra el pueblo mágico San Sebastián Bernal. La palabra Bernal significa en árabe peñasco o lugar de peñascos. Ahí se encuentra la famosa Peña de Bernal, una formación rocosa de una sola pieza considerada el tercer monolito más grande del mundo, solo después del Peñón de Gibraltar en España y del Pan de Azúcar en Brasil. Aunque es un lugar pequeño, caminar por sus coloridas calles transmite una sensación de tranquilidad, pues si no fuera por el reloj de origen alemán que se encuentra en la torre del castillo, hasta parecería que en Bernal el tiempo se detiene. Acabo de llegar a la peña, acompáñenme a la cima. Para subir la peña es recomendable llevar ropa y zapatos cómodos, pues el terreno es inestable y el trayecto tan solo de subida es de aproximadamente 45 minutos. Y pensar que apenas vamos a la mitad, pero hay que seguir hasta llegar hasta arriba. La peña es considerada una de las 13 maravillas naturales de México. Cada 21 de marzo se llena de visitantes que la escalan para llenarse de energía y recibir la primavera. Ya llegué a más de la mitad de la peña. Hasta aquí es recomendable subir caminando. Obviamente las personas que tienen conocimiento en escalar, en rapel, pueden llegar hasta la cima, pero tienen que demostrar estos conocimientos y es un permiso especial que se les da. La verdad, está muy cansado, hay que evitar la subida en horas de sol, de 2 a 2 de la tarde sería fatal. Ahorita hace bastante calorcito, son como las 3:30, entonces bajó un poco el sol, está decente y el aire que se siente aquí es totalmente refrescante después de la subida, además de que la vista que tengo de Bernal hace que valga totalmente la pena. Ya estoy de vuelta abajo y la verdad no me pude resistir. Me compré una michelada bien ganada después de la subida y la bajada, que la bajada está un poquito más peligrosa porque es un poquito resbaloso. La verdad hay muchísimos puestos aquí abajo que venden micheladas, refrescos preparados, paletas de hielo. Yo creo que la gente de aquí sabe bien por todo lo que pasamos las personas que subimos. Entonces está lleno para que ustedes elijan el que más les guste. A mí esta michelada con todo y el tarro me costó 80 pesos. Lo cual me parece muy bien porque es la bebida y aparte ya tengo el souvenir. ¡Salud! Estamos en un taller de telares, aquí con el señor Melitón, y nos va a explicar un poquito de este proceso que lleva tantos años fabricándose del mismo modo. Señor Melitón, ¿nos puede explicar un poquito en qué consiste el proceso? Pues ahorita aquí lo que estoy haciendo es un tapete. Ok. El telar ahorita se compone viene siendo todo lo que es la madera. Movemos esto para que vaya abriendo aquí para poder meter la lanzadera, Ya en eso le damos una vuelta y media, le damos 2 vueltas, pero en la otra vuelta ya se le realzan y así ya estamos todo el día haciendo esto. Aquí hacemos de lana, hacemos los tapetes, las cobijas, los jorongos. Después de todo lo que caminé en Bernal el día de hoy, la verdad ya me urgía comer. Encontré un restaurante que se llama Tierra Cielo, es una especie de terraza y estoy segura que es uno de los lugares que tiene mejor vista en Bernal. Solo vean atrás de mí la peña en todo su esplendor, se ve maravillosa y la comida también se ve muy rica. Pedí unas fajitas de pollo, vamos a ver qué tal están. En las noches se observa un Bernal distinto, más tranquilo y apacible, que muestra otra cara de este singular pueblo mágico.
Este es el hotel en el que pasé la noche, se llama Peregrino y está sobre la carretera, por lo que es muy fácil encontrarlo. Es un hotel panorámico, entonces si ustedes suben a la parte más alta tiene una vista maravillosa de la peña. Está bonito, es como muy rústico, muy pintoresco, está bien, es un precio económico, me costó la noche 700 pesos más impuestos. Y lo único es que no pude descansar tan bien como yo esperaba, porque pareciera que las paredes son de papel. Todo se escucha, desde los pasos de la señora que va pasando hasta una reunioncita que tenían unos huéspedes también, entonces estaban cantando. Ese sería el pero que yo le pongo. Mi primera parada del día siguiente fue el templo de San Sebastián Bernal, el cual es la iglesia principal y fue nombrado así en honor a Sebastián Mártir. Su construcción comenzó en 1700 y es sin duda de las edificaciones más bonitas del lugar. De lo más típico para comer en Bernal son las gorditas. En muchísimos lugares hay. Yo vine a este que se llama El Negrito, que está muy céntrico. Y bueno, pedí cafecito de olla para despertarme, una gordita de frijol, una gordita de rajas con queso, pero hay muchísimas variedades. Tienen de picadillo, de huitlacoche, de tinga, de chicharrón, muchísimas cosas. Entonces, el tamaño ayuda mucho para poder probar diferentes porque no son tan grandes. Vamos a ver qué tal están. Están muy ricas, hechas al momento, masa de maíz, muy buenas la verdad. El Museo de la Máscara exhibe piezas realizadas por artistas locales, pero también una colección de máscaras traídas de distintas partes del mundo. Las máscaras están hechas con diferentes técnicas y materiales. Como tip, les recomiendo adquirir el boleto de 60 pesos que incluye el Museo de la Máscara, el Museo de Cine Nacional Rosalío Solano y el de la Capilla de las Ánimas. Esta es la Capilla de las Ánimas. Según una leyenda, un hombre venía huyendo de un grupo de ladrones y al llegar a este lugar se ocultó entre los matorrales. Se encomendó a las ánimas del purgatorio y como no lo encontraron, mandó construir esta capilla en su honor. En el Museo de la Capilla de las Ánimas hay mapas, objetos y pinturas que ilustran parte de la historia de Bernal. Y en el patio hay una galería donde se exhiben fotografías. Para cenar vine a un restaurante que se llama El Arrayán, que me llamó mucho la atención desde que estaba caminando en el centro. Tiene como una fachada muy bonita, luego se ven las mesas. Aquí estoy en la parte de adentro y como entrada me trajeron unos panes con jalapeño y con jocoque. Me di cuenta por la carta y todo esto que es comida mexicana, pero gourmet. Entonces la verdad está muy rico, los panes calientitos desde que los trajeron recién hechos. Y me trajeron como primer platillo una crema de chile ancho. Miren nada más lo que me acaban de traer. Es mi segundo platillo y bueno, dicen que de la vista nace el amor. En ese caso estoy totalmente enamorada. Chéquense nada más, pedí pechuga en costra de amaranto. La presentación del plato está increíble. De este lado tengo verduras salteadas, de este lado papita. Híjole, se ve delicioso. Buenísimo. Está delicioso este platillo. Las pechugas están rellenas de queso de cabra. Delicioso. De verdad, este lugar está muy céntrico, los precios son súper accesibles, entonces no se lo pueden perder cuando vengan aquí a Bernal. 100% recomendable. En este viaje gasté 296 pesos de las casetas de ida y vuelta, 518 pesos del total de comidas y bebidas. El paquete por los 3 museos fue de 60 pesos y la noche en el hotel fue de 830 pesos. Así que el total por mi viaje a Bernal fue de 1,704 pesos. A pesar de ser pequeño, San Sebastián Bernal es un pueblo mágico muy versátil, tanto para los que buscan relajarse como para los que buscan la aventura.
Esto fue Bernal. Saliendo de Querétaro o de la Ciudad de México, el destino y todas sus atracciones se pueden recorrer en un solo día. También desde aquí comienza la ruta de la Sierra Gorda de Querétaro, entonces vale la pena hacer la parada correspondiente. Es preferible que hagan su recorrido entre semana, porque los fines de semana suele estar muy concurrido y el acceso a los restaurantes, a la peña y a los museos es un poquito complicado. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.